La ética en la gestión pública contemporánea, segunda parte. Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Creador del empirismo epistemológico. No hay efecto sin causa y todo efecto debe ser proporcionado a su causa. Para Aristóteles el hombre se divide en dos, el cuerpo es la materia y la forma es el alma. Fue quien introdujo la denominación de ética para designar lo concerniente a los principios del bien y del mal. Para él la virtud es el objeto de la ética, mientras que la moralidad lo es de la filosofía práctica. 3. Por esta razón estos trabajos contienen ideas referidas al arte de gobernar y es por esta cuestión que se le considera de obligada referencia para el estudio del tema que nos ocupa. En opinión de Aristóteles, el hombre es el único ser del universo que desarrolla de un modo racional la expresión del orden, o desarrollo de todas las capacidades que le brinda su esencia, mediante el conocimiento, en el terreno de la racionalidad teórica, captando de forma abstracta y conceptual la verdadera naturaleza de las cosas. Y mediante la conducta moral, en el terreno de la racionalidad práctica, con el desarrollo de todas las potencialidades del alma con las que desea el bien. La vida propiamente humana es la vida ética y esta consiste en el cultivo de las virtudes éticas y las dianoéticas, en la actividad, praxis, conforme a la virtud más excelente y según lo mejor que hay en el hombre, y también en ello consiste la felicidad y, por esto, la ética y la política son la realización del fin, telos, de la naturaleza humana. Los historiadores de la filosofía consideran que su obra posee suficiente unidad y homogeneidad como hablar de un sistema y una filosofía aristotélicos. Según Aristóteles, nuestros conocimientos primero parten de los sentidos, de la experiencia y una vez que hemos captado en nuestro conocimiento sensible, desde esos datos, nuestra inteligencia puede realizar una tarea de abstracción. 4. La semilla se transforma y da lugar al árbol, porque la semilla ya es el árbol, pero solo en potencia y con el tiempo, si las circunstancias le son propicias, va actualizándose. 3. Aristóteles. Ética Nicomaquia. Grupo Editorial Tomo S.A.D.C.V. México. 2006, pág. 5-8. 4. Fernando Savater. La aventura del pensamiento. Los grandes filósofos como nunca antes lo conocimos. Sudamericana 2008. Argentina. pág. 37. Y lo que lo crea. El concepto no está en otro lugar ideal sino en nuestra capacidad de pensar sobre la diversidad del mundo. Aristóteles define al hombre como un animal racional y político, que son dos sus rasgos fundamentales. También nos dice que no hay individuos que puedan vivir solos y por tanto, un ser que tiene un lenguaje que él no ha inventado, necesita de los otros seres para compartir ese mundo de símbolos con ellos. Por supuesto que existen reflexiones posteriores a este pensador que merecen la pena de ser estudiadas y que poseen valor para descubrir en ellas, al menos, elementos vinculados con el obrar de un buen gobernante. No obstante, las más importantes pertenecen a los finales del siglo XX y a principios del XXI. En una pregunta realizada por Juan Arias a Fernando Savater en su importante libro El arte de vivir, el autor le pregunta, ¿puede existir una ética del poder público debido a que hoy en el mundo se afrontan todo un conjunto de problemas en cuanto a la gestión de gobierno, que van desde una alta, media y baja corrupción? Al respecto, Fernando Savater reflexiona, creo que el poder llega tan lejos como la falta de controles le permite. No hace falta que sea por maldad. Es decir, en el poder hay una tendencia a lo expeditivo. Por lo pronto, todas las personas que mandan, incluso por pereza, por ganas de acabar cuanto antes, tienden a ser expeditivas. Y por otra parte, tienden también a considerar el poder como algo patrimonial, como algo que se les debe, que ya es suyo para siempre, que si les quitan el poder, le hacen un daño. Esa tendencia no se controla con predicaciones, ni con sermones, ni con oficios de buena voluntad. Sí, hay personas con cierta ética, hay funcionarios con una mentalidad ontológica muy correcta y otros que no tanto. Pero lo importante es establecer los controles públicos, una ética para el difícil arte de gobernar. Ya hace muchos años Baruch Spinoza, en su tratado político, había establecido que el pensar que un Estado puede funcionar solo por la buena voluntad de sus funcionarios, que los funcionarios puedan ser tan buenos que hagan solo lo que deben hacer, es una utopía. Lo importante es que los estados funcionen bien, sea por una motivación elevadamente ética de sus funcionarios o por miedo a que les pongan en la calle, o les metan en la cárcel.
lo importante es crear controles. Por este motivo, los códigos deontológicos que hoy se promueven en el mundo llaman a combinar en su articulado normas morales y jurídicas para su más efectiva realización, ya que no basta solo con códigos morales. Por eso existen diferencias entre la deontología inicial propuesta por J. Betam, 1748 a 1832, y la que hoy se está poniendo en práctica en la deontología y ética política contemporánea, desarrollada por R. Rorty 1931 y por J. Robles, 1921 y otros autores contemporáneos. Son algunos los intentos de elaborar una ética de la gestión pública. Así autores como Beccho y Ahearn abogan por la elaboración de una ética pública, consciente de su contexto histórico y geográfico, una ética carente de los tonos patéticos del negativismo moral, impuesta de que sin virtudes públicas, la democracia es una ficción. Un asunto abandonado a unos políticos profesionales que, entre otras aspiraciones sin duda más dignas, se mueven por la inesquivable pulsión de perpetuarse en el poder. No en vano, esta imprescindible autora afirma que el deber se expresa más allá del poder. Uno de los antivalores que más ofende a las personas en el mundo de hoy es quizás el trato burocrático que toma por tonto a los ciudadanos, cuestión que demuestra que la desatención debía ser un elemento invalidante para el ejercicio de los cargos públicos en toda sociedad. Otro, no menos importante, son las relaciones formales propias de muchos funcionarios y empleados que suelen afectar el buen funcionamiento de la administración pública en distintas sociedades y ámbitos de la vida social. Reflexionar sobre las cuestiones antes aludidas que vienen expresándose como problemas sociales desde tiempos pretéritos, constituye el objeto de nuestra disertación. A partir de estas premisas, se emprende la presente investigación, que cuenta con el siguiente diseño. La importancia de abordar este tema de saberes y conocimientos prácticos es para iluminar los diversos quehaceres en la vida personal y profesional de los servidores públicos. De contribuir en el esclarecimiento de los términos teóricos y prácticos de la ética de la gestión pública. Es de vital importancia revisar los principios, cualidades, virtudes ciudadanas, y la transparencia en la esfera de la administración pública contemporánea. Además, enfatizar cómo se expresan estos resortes morales. Para adentrarse a este aspecto del conocimiento es necesario presentar los siguientes cuestionamientos. ¿Qué contribuciones teóricas puede realizar una ética de la gestión pública al desarrollo social y educativo del país? ¿Cuáles serían los aspectos teóricos y prácticos que abarcaría la ética para reorientar el ejercicio de la conducta del servidor público? ¿Bajo qué principios y valores se debe formar las generaciones de hoy y del mañana? Mediante la exploración de información e indagación científica se necesita esclarecer los problemas que se han abordado tangencialmente en la ética de la gestión, en los roles públicos, en ocasiones, en la administración pública. Esta rama del saber ético, a veces se presenta como ética profesional, en otras como ética aplicada, y, en ocasiones, como un tipo de ética deontológica. Para avanzar y replantear las actividades de la vida profesional del servidor público es conveniente flexionar sobre la pertinencia científica y docente de una ética de la gestión pública. Analizar los aportes que diversos autores que han aportado sobre este tema. Esclarecer por qué la transparencia se convierte hoy en una de las categorías centrales de esta disciplina ética, de gran contenido sociológico y político. Indagar sobre los valores, virtudes y cualidades negativas que hoy se expresan en el ámbito de la administración pública, particularmente del funcionario público y quien constituye uno de los sujetos fundamentales sobre el cual se construye este saber. Creo conveniente, al tratar estos aspectos éticos de la administración pública, sistematizar el debate teórico que se ha producido alrededor de lo que puede ser denominada una ética de la gestión pública, o de los roles públicos, que aparece denominada con otras acepciones. Aunque lo que se pretende destacar en su contenido es esencialmente idéntico, o sinónimo, fundamentar por qué la transparencia constituye un rasgo y a su vez una categoría esencial de esta rama del saber ético, caracterizar dilemas y conflictos que se presentan en la ética de la administración pública, y precisar el vínculo. Las diferencias entre lo público y lo privado en la ética de la administración pública, reflexionar sobre la ética individual, la responsabilidad moral de los funcionarios públicos, y la eticidad de su conducta. Estado de Derecho, ética y transparencia en la gestión pública. El proceso de configuración del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la idea de que el Estado y el derecho están entrelazados. La concepción de Estado de Derecho aparece en el Renacimiento,
según argumentó Otto von Guericke. Hay que tener claro que no todos los estados son un estado de derecho. Cuando utilizamos el término estado nos referimos a cualquier organización política de la sociedad de carácter estable. Sin embargo, no se puede denominar a la organización política Estado hasta en una época determinada en la que se unen una serie de causalidades y hechos determinados. Según Norberto Bobbio, el Estado apareció como tal en el siglo XV tal como conceptuó Nicolás Maquiavelo, quien utilizó este término en su libro El Príncipe. Según otras fuentes, el término Estado apareció en el siglo XIII. Definición: el Estado de Derecho aparece como el servidor de la sociedad y no como su amo. Está sometido a un sistema de normas jurídicas y tiene por finalidad la protección de los derechos de la persona. Consiste, pues, en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de los hombres. Mediante el imperio de la legalidad, que complementado por las decisiones de los tribunales constituye el régimen de juridicidad, se hace imposible toda arbitrariedad y el poder queda sometido a ordenamientos impersonales y objetivos. Es esta concepción del Estado de Derecho la que impera en todas las constituciones democráticas. Históricamente, el Estado de Derecho es una derivación del liberalismo y aparece con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Su sentido y finalidad están en la protección debida a los derechos de la persona. 5. La formación del Estado moderno. El periodo conocido como época moderna significó para Europa importantes cambios en su ordenamiento político. El fenómeno más destacado fue el surgimiento del Estado moderno, un territorio con fronteras determinadas, un gobierno común y un sentimiento de identificación cultural y nacional de sus habitantes. El Estado no hace referencia a cualquier forma de convivencia. Las características del Estado son el poder soberano, la racionalidad de la administración, la hacienda pública, el ejército permanente, territorio determinado. En los primeros siglos de la Edad Media el poder del rey apenas se diferenciaba de los grandes señores feudales. Si nos centramos en España, el Estado como tal aparece en el siglo XV cuando la monarquía dominó política y militarmente a la sociedad. Alrededor de la monarquía del rey, se crean una serie de organizaciones, un ejército permanente y aumentan las relaciones internacionales. Los reyes fueron quienes iniciaron este proceso a lo largo de los siglos XIV y XV, al concentrar el poder en su persona, y debieron negociar con los señores feudales, quienes cedieron algunos derechos sobre sus feudos a cambio de una serie de privilegios. Los que no estuvieron dispuestos a transar, fueron sometidos a través de violentas guerras. Para estas, los reyes contaron con el apoyo de los burgueses, a quienes les interesaba dejar de depender del señor feudal. De este modo, el concepto feudal de lealtad fue reemplazado por los de autoridad y obediencia, propios de un Estado con poder centralizado. En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció hasta eliminar cualquier representatividad, dando lugar a las monarquías absolutas. La monarquía constituyó un Estado moderno sobre la base de una dirección fuerte, contando con los medios para sostenerla. Con esto, el rey consiguió la resignación de la sociedad, a cambio de un cierto orden y progreso. 5. Raúl Ferrero R. Teoría del Estado, Ediciones Librería Studium. Lima en 1971. Uno de los más claros ejemplos del absolutismo fue Francia. Durante el siglo XVII, este país se convirtió en la mayor potencia europea, después de consolidar sus fronteras, gracias a innumerables guerras con los países vecinos. El rey Luis XIV, 1643 a 1715, fue la mejor personificación de la imagen del monarca absoluto. La función del derecho en este tipo de estados es la de legitimar las acciones del monarca, es decir, el monarca somete al pueblo a su poder o derecho. A este estado se le denomina Estado con derecho. Las sociedades de estos estados absolutistas son estamentales, es decir, se dividían en estamentos. Se distinguían tres estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Estos tres estamentos estaban sometidos al poder del rey o gobernante sobre el que residen todos los poderes. Este rey o gobernante está exento de cumplir la norma que él mismo dicta y las cortes tienen una función muy limitada. Surgimiento del Estado liberal. El Estado liberal surgió como resultado de una crítica al Estado monárquico absolutista, en los siglos XVII y XVIII. Es decir, a esta forma de Estado que existía hasta antes de la Revolución Francesa de 1789, el Estado monárquico absolutista,
que estaba caracterizado porque el rey era el soberano, es decir, que por encima de su poder no había otro poder humano, porque el origen de su poder era de derecho divino, es decir, Dios y solamente Dios se lo otorgaba. Y solo ante él respondía. Porque concentraba todo el poder, es decir, el rey hacía la ley, el rey aplicaba la ley y el rey interpretaba la ley. Un estado donde el soberano tenía concentrado todo el poder y tenía no solo derecho sobre la vida, la libertad y la propiedad de todos sus súbditos, sino que además determinaba la vida económica. Pero además el mercantilismo como teoría económica del Estado absolutista afirmaba que la riqueza de las naciones se asentaba en el poder estatal y por tanto se configuró un sistema económico predominantemente estatista. El liberalismo surge a partir de una crítica contundente al sistema monárquico feudal, que tuvo su expresión más acabada en la frase del rey Luis XIV, que acuñó la famosa frase "El Estado soy yo". Este liberalismo original tenía no solo una dimensión política, sino también económica y filosófica. Los pensadores o ideólogos en la dimensión política fueron los siguientes: Jean-Jacques Rousseau, Charles Montesquieu, Denis Diderot, Francois Voltaire; dimensión económica, David Smith, David Ricardo, Thomas Malthus; dimensión filosófica, John Locke, Thomas Hobbes, Thomas More, René Descartes, etc. Todos estos filósofos y pensadores hicieron una crítica a la sociedad absolutista monárquica, que culminó en un proceso revolucionario de carácter político-social, la Revolución Francesa, y al mismo tiempo coincidió con un fenómeno de carácter científico-tecnológico. La primera revolución industrial, que en un proceso simultáneo y convergente dieron origen a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad capitalista, y a un nuevo tipo de Estado, el Estado democrático liberal. Esta convergencia también dio origen a un nuevo tipo de trabajador, el obrero industrial, el proletariado denominado por el pensador alemán Karl Marx, y a una sobreexplotación de ese mismo proletariado industrial naciente. El Estado democrático liberal surgió como un concepto de lucha. Un arma política de la burguesía con el objeto político de imponer un nuevo orden político frente al viejo orden del absolutismo monárquico. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.